Mi hijo estaba muriendo en el hospital y necesitaba mi corazón. Mi nuera dijo, haz algo útil en la vida. Te vas a morir pronto de todas formas. El doctor estaba a punto de operar cuando mi nieto de 9 años gritó, «Abuela, ¿debería contar la verdad sobre por qué él necesita tu corazón?» Las palabras de Miguel resonaron en la sala de preparación como un disparo. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Yo estaba ahí, sentada en esa horrible bata de hospital, con las piernas colgando de la camilla, esperando que me llevaran al quirófano para entregar mi corazón a Eduardo, mi hijo de 42 años. Sofía, mi nuera, se puso pálida de inmediato. Sus ojos se movían nerviosamente entre Miguel y el doctor Harrison, como si tratara de calcular qué tan grave era lo que acababa de escuchar. Eduardo, mi hijo, estaba conectado a varios monitores en la cama de al lado, pero pude ver cómo su respiración se aceleró cuando Miguel habló. «Miguel, ven acá inmediatamente», le ordenó Sofía con esa voz que siempre usaba cuando quería controlar la situación. Era la misma voz que había usado conmigo durante los últimos 8 años, desde que se casó con Eduardo. «Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Siempre calculada, siempre fría». El doctor Harrison frunció el ceño. Era un hombre mayor, probablemente de mi edad, con cabello gris y lentes que se deslizaban por su nariz. «¿Qué verdad, pequeño?», le preguntó a Miguel, agachándose para ponerse a su altura. Miguel me miró directamente a los ojos. En ese momento, vi tanto dolor en la cara de mi nieto que me rompió el corazón. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Eduardo cuando era niño, estaban llenos de lágrimas que trataba de contener. «Abuela Mercedes», susurró Miguel, «ellos dijeron que no te iban a decir la verdad completa». Sofía se levantó tan rápido que la silla donde estaba sentada se tambaleó. «Miguel, cállate ahora mismo. Ve a la sala de espera». «No», dije firmemente, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. «Déjalo hablar». Durante años, había permitido que Sofía me hablara como si fuera un estorbo. Desde el día que conoció a Eduardo en la universidad, siempre había algo en ella que me ponía incómoda. Era hermosa. Eso nadie lo podía negar. Cabello rubio perfecto, siempre bien vestida. Siempre sabía qué decir en cada situación social, pero había una frialdad en sus ojos que me hacía sentir como si estuviera evaluándome constantemente, como si fuera una inversión que no estaba dando los resultados esperados. Al principio pensé que era porque venía de una familia con dinero, y yo era solo una enfermera jubilada que había criado a Eduardo sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años. Pensé que con el tiempo, Sofía se acostumbraría a mí, que encontraríamos la manera de llevarnos bien por el bien de Eduardo. Estaba muy equivocada. El doctor dijo que papá necesitaba tu corazón porque el suyo está muy enfermo. Continuó Miguel con su vocecita temblando. Pero anoche escuché a mamá hablando por teléfono con alguien. Dijo que después de la operación, ella podría vender esta casa y la de papá, y que finalmente se desharían de ti. El mundo se detuvo. Literalmente, sentí como si el piso se hubiera movido debajo de mis pies. El doctor Harrison se quitó los lentes y me miró con una expresión que no pude descifrar. «Eso no es cierto», dijo Sofía, pero su voz sonaba aguda, desesperada. «Miguel está confundido. Es solo un niño. Está asustado por su papá». Eduardo tosió débilmente desde su cama. «Mamá», murmuró. «No hagas caso. Sofía tiene razón. Miguel está nervioso. Pero yo conocía a mi nieto. Miguel era un niño inteligente, observador. Siempre había sido mi pequeño confidente cuando venía a visitarme los fines de semana que Sofía me permitía verlo. Era el único miembro de la familia que realmente parecía disfrutar mi compañía». «¿Qué más escuchaste, mi amor?», le pregunté a Miguel, ignorando las miradas furiosas de Sofía. Miguel se acercó más a mí, como buscando protección. «Mamá dijo que tú eras muy vieja de todas formas, que ibas a morir pronto y que era mejor así. Dijo que papá podría vivir muchos años más con tu corazón y que ella podría ser libre». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso.
El doctor Harrison se enderezó lentamente y miró directamente a Sofía. Señora, estas son acusaciones muy serias, dijo el doctor con voz profesional pero claramente molesta. Si hay cualquier coerción involucrada en esta decisión. No hay coerción, interrumpió Sofía. Esta mujer está haciendo esto porque ama a su hijo. ¿No es así, Mercedes? La forma en que dijo mi nombre sonaba como una amenaza velada. Durante años, había usado ese mismo tono cuando quería recordarme mi lugar en la familia, cuando decidía que no era apropiado que yo opinara sobre la crianza de Miguel, cuando cambiaba los planes de las reuniones familiares sin avisarme, cuando me hacía sentir como si mi presencia fuera apenas tolerada. Recordé la Navidad del año pasado, cuando llegué a su casa con regalos para Miguel y Eduardo, solo para encontrar que habían adelantado la cena 2 horas y ya habían terminado de comer. «Oh, Mercedes, pensé que te había dicho», había dicho Sofía con esa sonrisa falsa. «Decidimos empezar más temprano. Pero hay sobras en la cocina». Recordé el cumpleaños de Miguel, cuando llegué con el pastel que había estado haciendo desde las 5 de la mañana, su favorito de chocolate con fresas, solo para descubrir que Sofía había ordenado uno de una pastelería cara. «No queríamos que te molestaras», había dicho, pero sus ojos me decían claramente que mi esfuerzo no era bienvenido. «Doctora Harrison», dije levantándome de la camilla, «necesito hacer algunas preguntas antes de proceder». Sofía se acercó a mí, su perfume caro llenando el espacio entre nosotras. «Mercedes, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Eduardo te necesita. ¿No quieres salvar a tu hijo?» Por supuesto que quería salvar a Eduardo. Era mi único hijo. Mi mundo entero. Había trabajado dobles turnos durante años para poder enviarlo a la universidad. Había vendido la casa donde habíamos vivido cuando él era niño para ayudarlo con el pago inicial de su casa actual. Había usado todos mis ahorros para la boda que Sofía había insistido que necesitaba. Pero las palabras de Miguel habían plantado una semilla de duda que estaba creciendo rápidamente en mi pecho. «Doctor», dije, manteniendo mi voz firme, «quiero hablar con usted en privado». El doctor Harrison me llevó a una oficina pequeña al final del pasillo. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados médicos, pero yo apenas podía concentrarme en algo que no fueran las palabras de Miguel resonando en mi cabeza. Me senté en una silla de cuero gastado frente al escritorio del doctor. «Señora Mercedes», comenzó el doctor ajustándose los lentes. «Entiendo que debe estar muy confundida. Las donaciones de órganos entre familiares siempre son decisiones emocionales complicadas. Doctor, ¿qué tan urgente es realmente la condición de Eduardo?», pregunté directamente. El doctor abrió una carpeta gruesa y comenzó a revisar los papeles. «Su hijo tiene cardiomiopatía dilatada. Es una condición seria, pero... ¿Pero qué? Pero hay otros tratamientos disponibles antes de llegar al trasplante. Medicamentos, procedimientos menos invasivos. El trasplante es generalmente la última opción». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «Entonces, ¿por qué estamos aquí hablando de mi corazón?». El doctor cerró la carpeta y me miró directamente. «Porque su nuera insistió en que usted quería hacerlo. Dijo que usted había venido específicamente pidiendo ser considerada como donante, que era su deseo morir por su hijo». «Eso no es cierto», susurré. El doctor frunció el ceño. «Disculpe, yo nunca dije eso. Sofía me llamó esta mañana diciéndome que Eduardo estaba muriendo, que necesitaba venir al hospital inmediatamente. Cuando llegué, ella me dijo que la única manera de salvarlo era dándole mi corazón». El doctor Harrison se quitó los lentes y los limpió lentamente. Podía ver que estaba procesando esta información. «Señora Mercedes, creo que necesitamos tener una conversación más larga». Durante la siguiente hora, le conté al doctor exactamente lo que había pasado esa mañana. Cómo Sofía me había llamado llorando, diciéndome que Eduardo había colapsado en casa y que los doctores habían dicho que necesitaba un trasplante inmediato. Cómo había venido corriendo al hospital, sin siquiera cambiarme la ropa que tenía puesta para trabajar en mi jardín. También le conté sobre los últimos años. Cómo Sofía había empezado a controlar cada aspecto de mi relación con Eduardo y Miguel. Cómo las visitas se habían vuelto cada vez más raras y más tensas. «Doctor, hay algo más que necesita saber», dije, sintiendo que las palabras se atoraban en mi garganta. «Algo que he guardado en secreto durante más de 20 años.
Me miró expectante. Eduardo no es hijo biológico de mi esposo. El doctor no mostró ninguna reacción, solo esperó a que continuara. Cuando Eduardo tenía 10 años, mi esposo Roberto se enfermó gravemente, cáncer de páncreas. Durante su tratamiento, necesitaba muchas transfusiones de sangre. Fue entonces cuando descubrimos que Roberto tenía un tipo de sangre diferente al de Eduardo. Recordé esa conversación horrible con Roberto en el hospital. Él me había confrontado gentilmente, sin acusaciones, solo con tristeza en sus ojos. Roberto me preguntó si había algo que necesitara contarle. Yo le dije la verdad. Eduardo era hijo de un compañero de trabajo con quien había tenido una aventura durante un momento muy difícil en nuestro matrimonio. El doctor asintió, escuchando sin juzgar. Roberto estaba devastado, pero decidió que no importaba. Eduardo era su hijo en todos los sentidos que importaban. Habíamos sido una familia durante 10 años. Roberto murió 2 años después, llevándose el secreto a la tumba. ¿Eduardo sabe esto? No, nunca se lo dije. Roberto y yo decidimos que no había razón para lastimarlo. Su padre biológico se mudó a otro estado poco después de que Eduardo naciera. Nunca supo que tenía un hijo. Entonces, ¿por qué me está contando esto ahora? Respiré profundamente. Porque hace 3 años, Sofía comenzó a hacer preguntas extrañas sobre la historia médica de la familia. Preguntas muy específicas sobre Roberto, sobre enfermedades hereditarias, sobre los tipos de sangre. El doctor se inclinó hacia adelante. Un día la encontré en mi casa cuando no estaba, revisando papeles viejos en el ático. Me dijo que estaba buscando fotos familiares para hacer un álbum sorpresa para Eduardo, pero había papeles médicos esparcidos por todas partes. ¿Qué tipo de papeles? Registros médicos de Roberto, documentos del hospital donde Eduardo nació, incluso certificados de nacimiento viejos. Cuando le pregunté qué estaba haciendo exactamente, se puso muy nerviosa y comenzó a recoger todo rápidamente. Recordé esa tarde con perfecta claridad. Había llegado a casa después de ir al supermercado y encontré la puerta principal abierta. Subí al ático y ahí estaba Sofía, sentada en el piso rodeada de cajas abiertas y papeles por todas partes. Unas semanas después, continué, Eduardo vino a visitarme. Me dijo que Sofía había estado investigando enfermedades genéticas porque quería asegurarse de que Miguel estuviera sano. Pero algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir incómoda. ¿Cree usted que Sofía descubrió la verdad sobre la paternidad de Eduardo? Estoy casi segura. Su comportamiento hacia mí cambió completamente después de esa época. Antes era solo distante y fría. Después se volvió cruel. Le conté al doctor sobre los comentarios que Sofía había empezado a hacer. Cosas como, es interesante cómo Eduardo no se parece nada a las fotos de Roberto cuando era joven. O, qué curioso que Miguel tenga los ojos verdes como su abuelo, pero Eduardo los tenga café como tú. Comenzó a excluirme de más eventos familiares. Cuando protestaba, me decía que estaba siendo dramática, que necesitaba aceptar que las familias cambian con el tiempo. El doctor tomó notas mientras yo hablaba. Pero lo peor comenzó hace un año. Sofía empezó a hacer comentarios sobre mi edad, sobre cómo era una carga para Eduardo, sobre cómo sería mejor para todos si yo estuviera en un hogar de ancianos. ¿Eduardo estuvo de acuerdo con estos comentarios? Eduardo siempre se quedaba callado cuando ella decía estas cosas. Nunca me defendía, pero tampoco la apoyaba directamente. Solo cambiaba el tema o se iba de la habitación. Pensé en todas las veces que había esperado que mi hijo dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposa que parara de tratarme mal. Pero Eduardo había elegido el silencio una y otra vez. Doctor, creo que Sofía ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Creo que descubrió que Eduardo no es hijo biológico de Roberto y ha estado usando esa información para manipular la situación. ¿Qué quiere decir? Si Eduardo muere, ella hereda todo. La casa, los seguros de vida, todo. Pero si yo muero primero, especialmente en un acto tan noble como darle mi corazón, ella queda como la viuda doliente que perdió tanto a su esposo como a su suegra en una tragedia médica. El doctor se recostó en su silla, claramente perturbado por lo que estaba escuchando. Señora Mercedes, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene alguna evidencia de que la condición de Eduardo esté siendo exagerada?
No tengo evidencia médica, pero tengo algo más. Saqué mi teléfono del bolsillo y busqué en los mensajes de texto. Ayer por la noche, Sofía me envió un mensaje de texto por error. Era para alguien más, pero me llegó a mí. Le mostré el mensaje al doctor. Decía, todo está listo para mañana. La vieja finalmente va a hacer algo útil con su vida. Después de esto, seremos libres. El doctor leyó el mensaje 2 veces, su expresión volviéndose cada vez más seria. El doctor Harrison estudió el mensaje de texto durante varios minutos antes de hablar. Su expresión se había vuelto muy seria, y podía ver que estaba evaluando cuidadosamente la situación. Señora Mercedes, necesito hacer algunas llamadas. Mientras tanto, quiero que regrese con su familia y actúe como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. ¿Puede hacer eso? Asentí, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Cuando regresé a la habitación de Eduardo, encontré a Sofía hablando en voz baja con una mujer que no reconocí. La mujer tenía una carpeta en las manos y llevaba un traje elegante. Cuando me vieron entrar, inmediatamente dejaron de hablar. Mercedes, dijo Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta es la señora Patricia Ruiz, del Departamento de Servicios Sociales del hospital. Está aquí para ayudarnos con los trámites de la donación. La señora Ruiz me extendió la mano. Es un honor conocerla, señora Mercedes. Su sacrificio por su hijo es realmente admirable. ¿Ah, sacrificio? Pregunté, confundida. Sofía se acercó rápidamente. Le estaba explicando a la señora Ruiz sobre tu decisión de donar tu corazón. Ella necesita que firmes algunos papeles adicionales. Miguel estaba sentado en una silla en la esquina, balanceando las piernas nerviosamente. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «Abuela», susurró, «¿de verdad te vas a morir?» Antes de que pudiera responder, Sofía se interpuso entre nosotros. «Miguel, ya hablamos de esto. La abuela va a ayudar a papá a ponerse mejor. Es lo que ella quiere hacer». Pero Miguel me miraba directamente, ignorando a su madre. «Abuela, anoche escuché más cosas. Escuché a mamá hablando con el tío Carlos por teléfono». Sofía se puso rígida. Carlos era su hermano, un hombre que nunca me había caído bien. Siempre había algo sospechoso en él, y las pocas veces que lo había visto, parecía estar evaluando el valor de todo lo que tenía en mi casa. «¿Qué escuchaste, mi amor?», le pregunté a Miguel, agachándome para ponerme a su nivel. «Miguel, vete a la cafetería», ordenó Sofía bruscamente. «Los adultos necesitan hablar». «No», dije firmemente. «Miguel puede quedarse». «¿Qué escuchaste?». Miguel miró a su madre con miedo, pero después me miró a mí y encontró valor. «Mamá le dijo al tío Carlos que después de la operación, él podría venir a ayudarla a empacar todas tus cosas. Dijo que tu casa valía mucho dinero y que podrían venderla rápidamente». La señora Ruiz frunció el ceño. «¿Disculpen? ¿De qué casa están hablando?». Sofía se rió nerviosamente. «Mercedes nos ha dicho que quiere que manejemos sus asuntos después del procedimiento. Es normal que las familias planeen estas cosas». «Yo nunca dije eso», respondí claramente. Un silencio incómodo llenó la habitación. La señora Ruiz me miró con atención. «Señora Mercedes, ¿hay algo que le gustaría discutir conmigo en privado?». Antes de que pudiera responder, Eduardo tosió débilmente desde su cama. «Mamá», murmuró, «ven acá». Me acerqué a la cama de mi hijo. Se veía pálido, pero no como alguien que estuviera al borde de la muerte. Sus ojos estaban claros y alerta. «Mamá», susurró, «gracias por hacer esto por mí. Sé que es un gran sacrificio». «Eduardo», dije gentilmente, «¿cuándo empezaron exactamente tus síntomas?». Pareció confundido por la pregunta. «¿Qué quieres decir? ¿Cuándo comenzaste a sentirte mal? ¿Cuándo supiste que necesitabas un trasplante?». Eduardo miró hacia Sofía, como buscando ayuda para responder. «Bueno, he estado sintiéndome cansado últimamente, y Sofía insistió en que fuera al doctor». «¿Últimamente cuándo?», insistí. «Mercedes», interrumpió Sofía. «Eduardo necesita descansar. Estas preguntas pueden esperar hasta después del procedimiento». Pero yo no iba a dejar que me distrajera. «Eduardo, quiero que me digas exactamente cuándo comenzaste a sentirte mal». Mi hijo se veía cada vez más incómodo. «Mamá, no entiendo por qué es importante». «Es importante para mí», dije firmemente. Eduardo suspiró.
Comencé a sentirme cansado hace unas 2 semanas. Sofía me dijo que parecía que tenía problemas del corazón y me trajo al hospital. ¿2 semanas? Repetí. ¿Y en 2 semanas los doctores determinaron que necesitabas un trasplante de corazón inmediato? La señora Ruiz se acercó más a la cama. Señor Eduardo, ¿podría decirme qué síntomas específicos ha estado experimentando? Eduardo parecía cada vez más nervioso. Bueno, cansancio y a veces me falta el aire. ¿Dolor en el pecho? Preguntó la señora Ruiz. Sí, a veces. ¿Hinchazón en las piernas o pies? Eduardo vaciló. Sí, creo que sí. Sofía se movía nerviosamente de un lado al otro. ¿Por qué están haciendo tantas preguntas? Los doctores ya han evaluado todo esto. En ese momento, Miguel se bajó de su silla y se acercó a mí. Abuela, susurró en mi oído. Papá no estaba enfermo antes de esta semana. Lo vi corriendo en el parque el domingo pasado. Mis ojos se abrieron enormemente. ¿Qué? Sí, continuó Miguel en voz baja. Y mamá le ha estado dando unas pastillas extrañas. Las esconde en su comida. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. ¿Qué tipo de pastillas? No sé, pero las vi en el baño de mamá. Están en un frasco sin etiqueta. Miré a Sofía, que nos estaba observando intensamente, tratando de escuchar lo que Miguel me estaba susurrando. Señora Ruiz, dije, mi voz temblando ligeramente. Creo que necesitamos hablar con el doctor Harrison inmediatamente. Por supuesto, respondió la señora Ruiz, claramente preocupada por lo que estaba observando. Sofía se interpuso entre nosotras y la puerta. No hay necesidad de molestar al doctor. Todo está procediendo según el plan. ¿Qué plan exactamente? Preguntó la señora Ruiz. Sofía se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto. El plan médico, por supuesto. El tratamiento de Eduardo. En ese momento la puerta se abrió y el doctor Harrison entró con otros 2 hombres que no reconocí. Uno llevaba una bata médica, el otro un uniforme que parecía ser de seguridad del hospital. Señora Mercedes, dijo el doctor Harrison. Después de nuestra conversación, decidí hacer algunas investigaciones adicionales sobre el caso de Eduardo. Sofía se puso visiblemente nerviosa. ¿Qué tipo de investigaciones? El doctor que acompañaba al doctor Harrison se adelantó. Soy el doctor Morales, cardiólogo jefe de este hospital. Revisé los estudios de Eduardo y tengo algunas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó Sofía, su voz volviéndose aguda. Principalmente sobre cómo un hombre joven y aparentemente sano desarrolló una cardiomiopatía tan severa en tan poco tiempo, respondió el doctor Morales. Eduardo se veía confundido. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que los síntomas que describes no coinciden con los resultados de los estudios que tenemos aquí. De hecho, los estudios muestran algunos signos de irregularidad cardíaca, pero nada que requiera un trasplante inmediato. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sofía había perdido todo el color de su cara. Además, continuó el doctor Morales, encontramos trazas de digitálicos en tus análisis de sangre, Eduardo. Es un medicamento que, en dosis altas, puede simular síntomas de problemas cardíacos. Eduardo se incorporó en la cama, luciendo alarmado. ¿Digitálicos? Yo no tomo ningún medicamento con ese nombre. Miguel se alejó de su madre y corrió hacia mí. Abuela, esas son las pastillas que mamá le pone en la comida a papá. Las palabras de Miguel cayeron como una bomba en la habitación. Sofía se quedó completamente inmóvil. Su rostro había perdido todo rastro de color. Eduardo se incorporó más en la cama, mirando a su esposa con una expresión de total confusión. ¿Qué está diciendo Miguel? Preguntó Eduardo, su voz temblando. ¿Sofía, me has estado dando medicamentos sin que yo lo supiera? El doctor Morales se acercó inmediatamente a la cama de Eduardo. Señor, necesito examinar los medicamentos que ha estado tomando recientemente. ¿Su esposa le ha dado algo para el corazón o para cualquier otro síntoma? Sofía finalmente reaccionó. Esto es ridículo. Miguel es solo un niño. No sabe lo que está diciendo. Está asustado y confundido. Pero el oficial de seguridad ya había sacado su radio. Necesito que envíen a un detective al Hospital St. Mary, habitación 314. Tenemos una posible situación de envenenamiento. ¡Envenenamiento!, gritó Sofía. Esto es una locura. Yo jamás lastimaría a Eduardo. Miguel se aferró más fuerte a mi brazo. Abuela,
También escuché a mamá hablando por teléfono con alguien sobre papeles de seguros de vida. Dijo que después de hoy, todo sería suyo. El doctor Harrison se acercó a mí. Señora Mercedes, creo que su instinto de detener este procedimiento fue correcto. Necesitamos hacer una investigación completa antes de proceder con cualquier cirugía. Eduardo estaba mirando a Sofía con una expresión que nunca había visto en su cara. Era una mezcla de horror, traición y comprensión lenta de lo que estaba pasando. Sofía, dijo Eduardo lentamente, necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Me has estado dando algo? Sofía comenzó a llorar, pero incluso sus lágrimas parecían calculadas. Eduardo, todo lo que he hecho ha sido por ti, por nosotros. Tu madre nunca nos ha apoyado realmente. Siempre ha tratado de controlarte. Eso no responde mi pregunta, dijo Eduardo, su voz volviéndose más fuerte. ¿Me has estado dando medicamentos sin mi conocimiento? En lugar de responder, Sofía se dirigió hacia la puerta, pero el oficial de seguridad la detuvo gentilmente. Señora, va a necesitar quedarse aquí hasta que llegue el detective. Fue en ese momento que me di cuenta de que tenía una oportunidad. Durante años, había sido pasiva. Había permitido que Sofía me tratara mal. Había aceptado ser excluida y humillada. Pero ahora tenía información que podía usar. Doctor Harrison, dije, hay algo más que no he mencionado. Todos los ojos se dirigieron hacia mí. Hace 6 meses, Sofía me pidió que actualizara mi testamento. Dijo que era importante para la seguridad de la familia que todo estuviera en orden. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me llevó a ver a un abogado que ella había elegido. Un hombre llamado Richards. Me presionó para que dejara todo a Eduardo en lugar de dividir mi herencia entre Eduardo y las organizaciones benéficas que había elegido. Sofía se puso aún más nerviosa. Mercedes, eso no tiene nada que ver con esto. ¿No? Pregunté, sintiendo una fuerza que no había tenido en años, porque también recuerdo que insististe en que incluyera una cláusula especial que decía que si Eduardo moría antes que yo, todo pasaría automáticamente a su esposa. El silencio en la habitación era total. Eduardo me estaba mirando con una expresión de shock completo. «Mamá», susurró, «¿hiciste eso?» «Sí, lo hice. Porque Sofía me convenció de que era lo correcto para Miguel. Me dijo que necesitabas esa seguridad». El doctor Morales intervino. «Señora Mercedes, ¿conserva una copia de ese testamento?» «Sí, está en mi casa, en mi caja fuerte». Sofía finalmente explotó. «Está bien, sí. Le he estado dando digitálicos a Eduardo, pero no para lastimarlo, sino para que finalmente viera lo frágil que es la vida y valorara lo que tiene». Eduardo se quedó boquiabierto. «¿Qué? Eduardo, tú vives en una fantasía», continuó Sofía, las lágrimas corriendo por su cara. «Crees que tu madre va a vivir para siempre, que siempre vas a tener su apoyo financiero. Pero ella es vieja, Eduardo. Va a morir pronto de todas formas. Al menos de esta manera, su muerte tendría significado». «¿Mi muerte?», pregunté, sintiendo náuseas. «Ibas a ser recordada como una heroína», dijo Sofía, su voz volviéndose casi maníaca. «La madre que dio su vida por su hijo. ¿No es eso mejor que simplemente morir sola en unos años, siendo una carga para todos?» Eduardo intentó levantarse de la cama, pero los cables y monitores lo detuvieron. «Sofía, ¿estás diciéndome que me has estado envenenando para poder matar a mi madre?» «No iba a matarla. Iba a morir naturalmente durante la cirugía. Es diferente». El oficial de seguridad habló por su radio otra vez. «Necesitamos detectives y una ambulancia psiquiátrica en la habitación 314 inmediatamente». Miguel se había acercado a la cama de su padre y le tomó la mano. «Papá, ¿te vas a poner bien?» Eduardo miró a su hijo, después a mí, y finalmente a Sofía. «Sí, Miguel, me voy a poner bien, pero tu mamá necesita ayuda». Sofía se dejó caer en una silla, sollozando. «Ustedes no entienden la presión en la que he estado. Las deudas, los gastos de Miguel, la escuela privada, todo cuesta tanto dinero, y Mercedes tiene tanto, simplemente sentada en su cuenta bancaria, siendo egoísta». «¿Egoísta?», pregunté, mi voz elevándose. «¿Egoísta? Te he dado dinero cada vez que lo has pedido. Pagué por tu auto nuevo.
Pagué por las vacaciones familiares a las que ni siquiera fui invitada. Pagué por la escuela de Miguel. Pero siempre como si fuera un favor, gritó Sofía. Nunca como si fuera nuestro derecho. Eduardo es tu único hijo. Todo lo que tienes debería ser nuestro. Eduardo se veía devastado. Sofía, ¿cuánto tiempo has estado planeando esto? Sofía se rió amargamente. ¿Planeando qué? ¿Tratar de asegurar el futuro de nuestra familia? ¿Desde el día que me casé contigo y me di cuenta de que tu madre nunca me aceptaría realmente? Yo traté de aceptarte, dije, sintiendo dolor en el pecho. Traté durante años. ¡Mentira!, gritó Sofía. Siempre me has visto como si no fuera lo suficientemente buena para Eduardo. Siempre has pensado que era una cazafortunas. La ironía de sus palabras era casi cómica. Sofía, ¿te das cuenta de lo que acabas de admitir? En ese momento, el detective llegó a la habitación junto con 2 paramédicos. Era un hombre mayor con cabello gris y una expresión seria. «Soy el detective Ramírez», anunció. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?» El doctor Harrison rápidamente le explicó la situación al detective, mientras los paramédicos comenzaron a revisar a Eduardo y a tomar muestras de sangre adicionales. «Señora», le dijo el detective a Sofía, «va a necesitar venir conmigo para responder algunas preguntas». Sofía miró a Eduardo una última vez. «Eduardo, por favor. Todo lo que hice fue por nuestra familia, por Miguel». Eduardo la miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de tristeza, desilusión y algo que se parecía mucho al alivio. «Sofía», dijo suavemente, «lo que hiciste fue tratar de asesinar a mi madre». Mientras se llevaban a Sofía, Miguel se acercó a mí y me abrazó fuertemente. «Abuela, ¿ahora puedo quedarme contigo?», miré a Eduardo, que asintió lentamente. «Sí, mi amor. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que quieras». Los siguientes días fueron un torbellino de policías, abogados y doctores. Eduardo fue dado de alta del hospital después de que los médicos confirmaran que su condición cardíaca era completamente tratable con medicación y que los síntomas graves habían sido causados por el envenenamiento con digitálicos. Miguel se quedó conmigo en mi casa durante toda esa semana. Era extraño tener a mi nieto durmiendo en la habitación de huéspedes, pero también era algo que había deseado durante años. Por las mañanas desayunábamos juntos, y por las tardes hacíamos la tarea en la mesa de la cocina. Era como si finalmente pudiera ser la abuela que siempre había querido ser. El miércoles por la mañana, el detective Ramírez vino a mi casa para hacerme más preguntas. Se sentó en mi sala mientras Miguel estaba en la escuela, y me pidió que le contara todo desde el principio. «Señora Mercedes», me dijo, «necesito que entienda que este caso es más complicado de lo que inicialmente pensamos». «¿Qué quiere decir?» «Hemos estado investigando las finanzas de Sofía y Eduardo, y encontramos algunas cosas preocupantes». Me acomodé en mi silla, preparándome para más malas noticias. Sofía tiene deudas de juego por más de $200,000. Ha estado pidiendo préstamos de múltiples fuentes y ha usado tarjetas de crédito a nombre de Eduardo sin que él lo supiera. Mi corazón se hundió. ¿Eduardo sabe esto? Se lo dijimos ayer. Está devastado. Al parecer, Sofía había estado interceptando el correo para que él no viera los estados de cuenta. ¿Qué tan mal están las cosas? El detective consultó su libreta. Su casa está en proceso de ejecución hipotecaria. Sofía no había hecho pagos en 3 meses. Eduardo pensaba que ella estaba manejando las finanzas, pero ella había estado usando el dinero de la hipoteca para pagar a prestamistas. Esto explicaba mucho. La presión que Sofía había estado sintiendo, su desesperación por acceder a mi dinero, su plan extremo para asegurar mi herencia. Detective, ¿qué va a pasar con Sofía? Va a ser acusada de intento de asesinato en primer grado contra usted y envenenamiento en primer grado contra Eduardo. Probablemente también enfrentará cargos de fraude financiero. ¿Y Miguel? Esa es una de las razones por las que estoy aquí. Eduardo quiere que usted tenga custodia temporal de Miguel mientras él resuelve su situación financiera. ¿Estaría dispuesta a hacer eso? Por supuesto, respondí sin dudar. Miguel puede quedarse conmigo todo el tiempo que sea necesario. Esa tarde, Eduardo vino a mi casa. Se veía terrible. Había perdido peso y tenía ojeras profundas. Se sentó en mi sofá y puso su cabeza entre sus manos. «Mamá», dijo, «no sé cómo pedirte perdón. Eduardo, tú no sabías lo que Sofía estaba planeando.
pero debería haberlo sabido. Debería haber visto las señales. Y más importante, debería haberte defendido todos estos años cuando ella te trataba mal. Se veía tan derrotado que me partía el corazón. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hijo. Eduardo, necesitamos hablar sobre algunas cosas. Sobre el pasado. ¿Qué quieres decir? Respiré profundamente. Había guardado este secreto durante más de 20 años, pero después de todo lo que había pasado, sentía que Eduardo merecía saber la verdad. Hay algo que nunca te dije sobre tu padre. Sobre Roberto. Eduardo levantó la cabeza y me miró. Roberto no era tu padre biológico. El silencio que siguió fue total. Eduardo me miró como si no hubiera entendido las palabras. ¿Qué? Tu padre biológico era un compañero de trabajo mío. Roberto y yo estábamos pasando por un momento muy difícil en nuestro matrimonio, y cometí un error. Cuando Roberto se enteró, decidió criarte como su propio hijo. Eduardo se quedó inmóvil durante varios minutos. Podía ver que estaba procesando esta información. ¿Sofía sabía esto? Creo que sí. Creo que lo descubrió hace unos años cuando estaba revisando papeles médicos viejos. ¿Por eso cambió tanto su comportamiento hacia ti? Probablemente. Creo que vio una oportunidad para usarlo como palanca. Eduardo se levantó y comenzó a caminar por la sala. Todo este tiempo, ella sabía que yo no era realmente hijo de Roberto. Eduardo, escúchame. Roberto te amó como si fueras su propio hijo. Tú eres mi hijo en todos los sentidos que importan. La biología no cambia eso. ¿Mi padre biológico sabe que existo? No. Se mudó a otro estado antes de que nacieras. Nunca supo que estaba embarazada. Eduardo se sentó otra vez, luciendo abrumado. Mamá, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Porque después de lo que pasó con Sofía, creo que los secretos familiares pueden ser peligrosos, y porque quiero que sepas que sin importar lo que pase, tú eres mi hijo y te amo. Eduardo comenzó a llorar. No había visto a mi hijo llorar desde que era niño. Mamá, he sido tan estúpido. Dejé que Sofía me alejara de ti. Dejé que me convenciera de que eras controladora y manipuladora, cuando todo el tiempo ella era la que estaba manipulando todo. Eduardo, fuiste víctima de abuso emocional. Sofía es muy hábil para la manipulación. Pero debería haber visto las señales. Debería haber visto cómo te trataba. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Eduardo se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Mamá, ¿puedes perdonarme? Ya te he perdonado, le dije, abrazándolo de vuelta. Esa noche, después de que Eduardo se fue, Miguel y yo cenamos juntos. Le había contado que su madre iba a estar lejos por mucho tiempo y que él se quedaría conmigo. Abuela, me dijo Miguel mientras comíamos, ¿mamá realmente trató de lastimarte? Sí, mi amor. Tu mamá estaba muy confundida y tomó malas decisiones. ¿Pero papá y tú van a estar bien? Sí, vamos a estar bien. Y tú también vas a estar bien. Miguel asintió, pero podía ver que todavía estaba procesando todo lo que había pasado. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, mi amor. ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué dejaste que mamá fuera mala contigo? Era una pregunta muy inteligente para un niño de 9 años. A veces los adultos cometemos errores, Miguel. Yo pensé que era mejor mantener la paz en la familia, incluso cuando eso significaba que me trataran mal. ¿Pero eso no estuvo bien? No, no estuvo bien. Aprendí que a veces tienes que defenderte, incluso cuando es difícil. Miguel asintió seriamente. Abuela, estoy contento de que te defendieras. Yo también, mi amor. Esa noche, después de acostar a Miguel, me senté en mi sala y reflexioné sobre todo lo que había pasado. En una semana, mi vida había cambiado completamente. Tenía a mi nieto viviendo conmigo. Mi relación con Eduardo se estaba sanando, y Sofía estaba fuera de nuestras vidas. Pero más importante que todo eso, había aprendido algo sobre mí misma. Durante años, había permitido que me trataran como si fuera invisible, como si mis sentimientos no importaran. Había aceptado migajas de amor y respeto, porque pensé que era lo que merecía. Ahora sabía que merecía más. Merecía ser tratada con dignidad y respeto, y estaba dispuesta a luchar por eso. 6 meses después, estaba sentada en la sala del tribunal esperando el veredicto del juicio de Sofía. Miguel estaba a mi lado, balanceando las piernas nerviosamente. Eduardo se había sentado en el banco de atrás,
todavía luchando con sus sentimientos encontrados sobre toda la situación. Durante estos meses, nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo. Miguel se había adaptado perfectamente a vivir conmigo. Habíamos establecido rutinas que funcionaban para ambos. Él me ayudaba en el jardín después de la escuela, y yo lo ayudaba con su tarea. Los fines de semana, Eduardo venía a visitarnos, y lentamente estábamos reconstruyendo nuestra relación familiar. El abogado de Sofía había tratado de argumentar que ella había tenido una crisis nerviosa debido al estrés financiero, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Los análisis de sangre que mostraban los digitálicos en el sistema de Eduardo, las grabaciones de las conversaciones telefónicas que la policía había obtenido, y sobre todo, el testimonio de Miguel. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió el portavoz del jurado. En el caso del Estado contra Sofía Martínez, en el cargo de intento de asesinato en primer grado, encontramos a la acusada culpable. Miguel me apretó la mano. Podía sentir a Eduardo suspirando detrás de nosotros. En el cargo de envenenamiento en primer grado, encontramos a la acusada culpable. En los cargos de fraude financiero, encontramos a la acusada culpable. Sofía se derrumbó en su silla. Durante todo el juicio, había mantenido una expresión de desafío, como si creyera que de alguna manera podría convencer al jurado de que era la víctima. Pero ahora la realidad finalmente la había alcanzado. El juez la sentenció a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8 años. También tendría que pagar restitución por los daños financieros que había causado. Cuando salimos del tribunal, Eduardo se acercó a nosotros. Se veía aliviado, pero también triste. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Aliviada, respondí honestamente. Siento que finalmente podemos seguir adelante. Eduardo asintió. Durante los últimos meses, había estado trabajando duro para reconstruir su vida. Había conseguido un trabajo nuevo y estaba viviendo en un apartamento pequeño pero decente. La casa familiar había sido embargada, pero él había aceptado esa pérdida como parte del precio de sus malas decisiones. Mamá, me dijo, hay algo que quiero discutir contigo. ¿Qué es? He estado hablando con un consejero sobre todo lo que pasó, sobre cómo dejé que Sofía me manipulara, sobre cómo te traté mal. Miguel nos estaba escuchando atentamente. El consejero me ayudó a entender que necesito hacerme responsable de mis propias decisiones. No puedo culpar todo a Sofía. Yo elegí creerle cuando decía cosas malas sobre ti. Yo elegí no defenderte cuando te trataba mal. Eduardo, no, mamá, déjame terminar. Quiero que sepas que estoy comprometido a ser un mejor hijo y un mejor padre, pero también quiero que sepas que entiendo si necesitas tiempo para perdonarme completamente. Lo miré a los ojos y vi algo que no había visto en años. Honestidad genuina y humildad. Eduardo, el perdón es un proceso, pero estoy dispuesta a trabajar en ello contigo. Él sonrió por primera vez en meses. Gracias, mamá. Miguel tiró de mi manga. Abuela, ¿podemos ir a comer helado para celebrar? Me reí. Sí, mi amor. Podemos ir a comer helado. Los tres fuimos a la heladería favorita de Miguel. Mientras él comía su cono de chocolate, Eduardo y yo hablamos sobre planes para el futuro. He estado pensando, me dijo Eduardo, que tal vez podríamos hacer terapia familiar juntos, los tres. Me parece una buena idea, respondí. Y quiero que sepas que no espero que me ayudes financieramente. Necesito aprender a manejar mis propios problemas. Está bien, dije. Pero si alguna vez necesitas ayuda legítima, estaré aquí. 1 año después del juicio, mi vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Miguel había comenzado 5º grado y era un estudiante excelente. Eduardo había recibido una promoción en su trabajo y se había mudado a un apartamento más grande donde Miguel podía quedarse los fines de semana si quería. Pero la mayoría de las veces, Miguel prefería quedarse conmigo. Habíamos desarrollado una relación especial. Él me enseñaba sobre tecnología y videojuegos, y yo le enseñaba sobre jardinería y cocina. Los vecinos comentaban sobre lo bien que nos llevábamos. También había hecho algunos cambios en mi propia vida. Me había unido a un grupo de apoyo para víctimas de abuso emocional, donde conocí a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Era reconfortante saber que no era la única que había permitido que la trataran mal durante años.
También había comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Resulta que tenía talento para ello, y había vendido algunas de mis pinturas en una feria de arte local. Un sábado por la mañana, Miguel y yo estábamos trabajando en el jardín cuando sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, encontré a una mujer joven con una niña pequeña. ¿Señora Mercedes?, preguntó la mujer. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Mi nombre es Carmen Rodríguez. Soy trabajadora social del condado. Esta es Ana, dijo, indicando a la niña que estaba medio escondida detrás de ella. La niña parecía tener unos 5 años, con cabello oscuro rizado y ojos grandes que me miraban con curiosidad. Ana acaba de salir del cuidado de crianza, continuó Carmen. Sus abuelos están buscando familias de acogida de emergencia para niños que necesitan un lugar seguro mientras se resuelven sus situaciones familiares. ¿Por qué vino a mí?, pregunté confundida. Porque Miguel habló con su consejero escolar sobre lo feliz que está viviendo con usted. El consejero pensó que usted podría estar interesada en ayudar a otros niños. Miré hacia atrás y vi a Miguel en la puerta, sonriendo. Abuela, dijo, pensé que tal vez Ana podría quedarse con nosotros, como yo me quedé contigo. Mi corazón se llenó de amor por este niño extraordinario que había aprendido a pensar en otros a pesar de todo lo que había pasado. ¿Qué opinas, Ana?, le pregunté a la niña pequeña. ¿Te gustaría conocer nuestro jardín? Ana asintió tímidamente. Esa tarde, después de que Carmen se fuera, y Ana se hubiera quedado dormida en la habitación de huéspedes, Miguel y yo nos sentamos en el porche. ¿Estás seguro de que quieres compartir a tu abuela?, le pregunté en broma. Miguel sonrió. Abuela, tú tienes suficiente amor para todos nosotros. Tenía razón. Después de años de sentirme como si fuera demasiado, como si fuera una carga, finalmente había encontrado mi propósito. No era solo ser la madre de Eduardo o la abuela de Miguel. Era ser una fuente de amor y estabilidad para cualquier niño que lo necesitara. Eduardo vino a cenar esa noche y conoció a Ana. Se portó maravillosamente con ella, leyéndole un cuento antes de dormir. Después, mientras lavábamos los platos, me dijo algo que me llenó de orgullo. Mamá, ver cómo cuidas a estos niños me recuerda por qué siempre fuiste una madre tan increíble. Siento mucho haber olvidado eso durante todos esos años. Lo importante es que lo recordaste, le dije. 6 meses después, Ana se había convertido oficialmente en mi hija de crianza. Sofía seguía en prisión y no había intentado contactar a Miguel ni una sola vez. Miguel había comenzado a llamarme mamá en lugar de abuela, y yo no lo corregía. Eduardo se había mudado a una casa a solo 2 cuadras de distancia y venía a cenar con nosotros 3 veces por semana. Había comenzado a salir con una mujer llamada Rosa, una maestra de escuela que era gentil y genuinamente cariñosa con Miguel y Ana. Una noche, mientras acostaba a Ana, ella me preguntó, «¿Mercedes? ¿Puedo llamarte abuela también?» «Por supuesto, mi amor», le dije besando su frente. «¿Y siempre voy a poder quedarme aquí? Mientras necesites un hogar, este será tu hogar». Esa noche, me senté en mi sala mirando las fotos familiares nuevas que habían reemplazado a las viejas. Miguel graduándose de 5º grado. Ana en su primer día de kindergarten. Eduardo, Rosa, Miguel, Ana y yo en el parque. Habían pasado 2 años desde esa terrible mañana en el hospital, cuando pensé que iba a morir por mi hijo. En lugar de eso, había aprendido a vivir para mí misma y para los niños que necesitaban amor. Sofía había tratado de destruir a nuestra familia, pero en realidad nos había dado la oportunidad de construir algo mejor. Una familia basada en amor real, respeto mutuo y honestidad. Miguel entró a la sala, ya en pijama. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber donado tu corazón a papá?» Sonreí y lo abracé. «Miguel, mi corazón no se fue a ningún lado. Está aquí, latiendo fuerte, amando a mi familia real. Y esa era la verdad. Mi corazón estaba exactamente donde pertenecía.